Bien, veamos algunas cuestiones centrales del capítulo 3. En el capítulo 3 aparece el abrochamiento de la teoría del conflicto con la segunda tópica. Freud ubica la defensa, que pone en marcha la represión y la lucha defensiva secundaria contra el síntoma. Va a decir Freud, la lucha defensiva pone en marcha la represión. Esta tiene un primer acto y un epílogo escénico prolongado. La lucha contra la emoción pulsional encuentra su continuación en la lucha contra el síntoma. Entonces, la lucha secundaria contra el síntoma es la incorporación del síntoma al yo. Esa es la estrategia defensiva del yo contra el síntoma. Como dice Freud, es volver al síntoma egosintónico. Esto lo vamos a ver de un modo más desplegado en las neurosis obsesivas, porque podríamos decir que si las referencias de Freud de las construcciones respecto a lo inconsciente tienen como referencia a la histeria, inhibición, síntoma y angustia tiene como referencia a la neurosis obsesiva. Esta incorporación del síntoma al yo, esta identificación del síntoma al yo, es el beneficio secundario de la enfermedad. Podemos tomar como ejemplo una persona muy pero muy ordenada que trabaja en una biblioteca. Su orden obsesivo queda ubicado allí. A esto Freud lo va a llamar síntoma egosintónico. Quiere decir que ese síntoma está en sintonía con el yo. Son síntomas no reconocidos como tales. Por lo tanto, como no son reconocidos como tales, como están incorporados al yo, no van a producir ninguna molestia en el sujeto. Eso es porque esa incorporación del yo al síntoma hacen que lo tomen como una identidad, como un yo soy así, cuando en verdad se trata de un síntoma. Entonces no hay ninguna molestia por eso, no hay ninguna clase de pregunta, hasta que hay, por ejemplo, una intervención analítica que desarma eso y entonces el efecto va a ser de una división subjetiva. El sujeto se sorprende y por lo tanto hay un movimiento de lo egosintónico a lo egodistónico. Cuando algo de eso que estaba incorporado al yo comienza a perturbar, comienza a molestar. Ya no está más en sintonía con el yo. Freud va a ubicar el síntoma como extraterritorial y ajeno al yo, y el intento de restablecimiento o reconciliación para ligarlo a su organización. O sea, las dos cosas, lo extraterritorial y ajeno y el intento de ligarlo a la organización yoica. Consideren que lo extraterritorial es lo extraño en el núcleo del yo. La respuesta del yo frente a eso, entonces, va a ser la compulsión a la síntesis. Tomemos un párrafo central del texto. El yo, como organización que se basa en el libre comercio e influjo recíproco entre todos sus componentes, su energía desexualizada muestra su origen en su aspiración a la ligazón y a la unificación. Y esta compulsión a la síntesis aumenta a medida que el yo se desarrolla más vigoroso. Así se comprende que el yo intente, además, cancelar la genidad y el aislamiento del síntoma, aprovechando toda oportunidad para ligarlo de algún modo así e incorporarlo a su organización, mediante tales lazos. Sabemos que un afán de ese tipo influye ya sobre el acto de la formación de síntoma. Entonces tenemos aspiración a la ligazón y a la unificación, compulsión a la síntesis, intento de cancelar la genidad,
Pero Freud dice también que sabemos que un afán de ese tipo influye ya sobre el acto de la formación de síntoma. Quiere decir que no solo se trata de cómo hacer el síntoma egosintónico, sino que se trata también de la formación misma del síntoma como defensa, como rechazo al ello. Recuerden bien que el ello es el reservorio de lo pulsional. Osvaldo Delgado lo trabaja en su texto cuando articula esto al último párrafo de Neurosis y Psicosis, texto de Freud, y dice que si uno soportara sus propias excentricidades, no cortaría los lazos con la realidad exterior ni con el ello. Freud dice en ese párrafo que el hombre se ahorraría muchas represiones si aceptara sus propias perversidades. Entonces, la formación de síntoma como rechazo al ello es el rechazo a la propia posición de satisfacción. Nuestra propia otredad, lo extraño que hay en cada uno de nosotros, da cuenta de la represión y el sofocamiento de las propias perversidades. En este sentido, el psicoanálisis se orienta a que cada uno esté concernido con su propio rasgo, con su rasgo singular de satisfacción, con sus propias perversidades, que no es lo mismo que la perversión como estructura. Es decir, encontrarnos con nuestra propia otredad, lo extraño que hay en cada uno de nosotros. Como dice el profesor Delgado, el psicoanálisis produce excéntricos. Bien, avancemos un poco. Respecto al peligro pulsional y el peligro de castración, por una parte Freud ubicará el yo como una organización, el sector organizado del ello. Ustedes lo han trabajado en el yo y el ello. Por otra parte, presenta al yo en relación al ello y al superyo. En esta relación se produce una tensión, un conflicto. Entonces tenemos las dos cuestiones, el peligro pulsional y el peligro de castración. El peligro de castración, en relación a la castración que Freud formula y que hemos visto hace un ratito, como la castración en el otro materno, la castración en la madre, que es lo que constituye el síntoma. En el capítulo 5, que van a trabajar en el espacio de prácticos, Freud lo va a plantear. Dice, quizá en las neurosis obsesivas se discierne con más claridad que en la histeria que el complejo de castración es el motor de la defensa y que la defensa recae sobre las aspiraciones del complejo de Edipo. Es decir, que el complejo de castración es el motor de la defensa y esto quiere decir, no quiero saber nada de la castración. El complejo de castración es el motor de la defensa y el referente del síntoma. Van a retomar esto en profundidad en el desarrollo que van a hacer en el espacio de prácticos. El peligro pulsional es cuando el objeto, tal como vimos hace un ratito, se vuelve malo. Ese es el peligro pulsional, cuando el objeto se vuelve malo. Y todo lo que hemos trabajado en relación a la angustia traumática. Hay una relación entre las dos cosas, ¿verdad? Entre el peligro pulsional y el peligro de castración. Porque justamente en el peligro pulsional o cuando el objeto se vuelve malo, el problema está en que no se sostiene la castración del otro, la castración en la madre. Hay un taponamiento de esa castración. Freud va a formular los procesos en el ello y la angustia de castración y la angustia frente al superyo. La angustia de castración tiene que ver cuando el sujeto no puede sostenerse con sus recursos neuróticos frente a la castración del otro materno. Pongamos un ejemplo para que no sea tan abstracto. Por ejemplo, estamos viviendo todos una
pandemia atroz. Y eso produce efectos. Desde allí podemos situar el ejemplo. Hay una conmoción de aquello que permite una regulación, o puede haberla, no necesariamente, ¿no? Frente a la pandemia puede haber una conmoción de aquello que permite una regulación neurótica. La amenaza como amenaza de castración, ¿qué es? Es, por ejemplo, que uno puede morir, que el mundo puede destruirse, que todo pierde sentido, que los diversos sentidos, los sentidos políticos, religiosos, los sentidos que cada sujeto se arma, se caen. Ahí aparece la angustia de castración, porque eso es estar a merced del otro, tal como hemos trabajado cuando trabajamos la distinción entre angustia señal y angustia traumática. Respecto a los procesos en el ello, situamos el proceso de angustia por la tenacidad de las pulsiones para satisfacerse. Esto lleva en general a actuaciones causadas por la angustia, por un proceso en el ello, que llamamos acting out o llamamos pasaje al acto. Esto no lo trabaja así Freud. Y esas actuaciones son a causa de una emergencia pulsional no regulada. Y respecto a la angustia frente al superyo, ubicamos la angustia del reproche. Por ejemplo, el reproche obsesivo. Es la angustia del obsesivo ante los reproches del superyo. Bien, finalmente la cuestión de las 5 resistencias que situamos en la adenda. Freud desarrolla las 5 clases de resistencia. Las resistencias del yo, resistencias del ello y resistencias del superyo. Respecto a las resistencias del yo, ahí ubicamos la fuente de 3 formas de resistencia. 3 formas de resistencia diferentes. En primer lugar, la resistencia de represión, que ustedes conocen muy bien. En segundo lugar, la resistencia de transferencia, que se separa de la resistencia de represión. Reanima como si fuera fresca una represión en el dispositivo que solo podría ser recordada. En tercer lugar, la tercera resistencia yoica es la que incorpora Freud en este texto. Las otras 2 ustedes ya las habían ubicado, que es una resistencia yoica de diversa naturaleza que parte de la ganancia de la enfermedad, es decir, de la integración del síntoma al yo, lo que hemos trabajado hace un ratito, de volver al síntoma egosintónico. Luego tenemos como cuarta resistencia la resistencia del ello, que ustedes también ya han ubicado, es la resistencia como compulsión a la repetición, es el mecanismo de defensa del yo que se va a situar en la escisión del yo en el proceso defensivo. La quinta resistencia es la resistencia del superyo, que llamamos reacción terapéutica negativa, ustedes también ya la han trabajado, que es la más oscura, no siempre la más débil, brota de la conciencia de culpa o de la necesidad de castigo. Se opone a todo éxito del tratamiento y por lo tanto a la curación en el análisis. Recuerden que estas 2 últimas resistencias, resistencia del ello y resistencia al superyo, refieren a las resistencias estructurales, o sea, las resistencias al levantamiento de las resistencias. Tengan en cuenta que en el texto de Inhibición, Síntoma y Angustia, en todo el texto, pero Freud lo ubica muy claramente en la adenda, el concepto de defensa se amplía. Es decir, que Freud establece una diferencia entre defensa y represión. Porque lo que Freud va a hacer en Inhibición, Síntoma y Angustia es retomar el concepto de defensa y va a tomar a la defensa como más abarcadora que la represión. Entonces la represión va a ser uno de los modos de defensa.
Por ejemplo, la neurosis obsesiva, el aislamiento, la anulación, la regresión, la formación reactiva son modos de defensa, otros modos de defensa. Bien, hasta aquí espero haber sido clara con un texto que es difícil, que es complejo. Cualquier duda nos encontraremos en el espacio de foro para poder responder a las cuestiones que no han quedado claras. Un saludo para todos y nos vemos pronto.